Bueno, pues buenas noches. Qué gusto verlos otra vez. Ya tenía unas semanas que no había podido venir a estar aquí recibiendo también de la palabra por diferentes circunstancias. Pero pues gracias a Dios aquí andamos. Así que vamos a dar paso a... Ya se cayó mi teléfono y estoy transmitiendo en vivo. Hola a todos, estoy como por acá. Bueno, pues hoy vamos a ver un tema que el Señor puso también en mi corazón para poder compartirlo con cada uno de ustedes. Y evidentemente, aunque es un tema enfocado por supuesto a los varones como pues lo indica el estudio, la realidad es que esto lo podemos aplicar cualquier miembro de la iglesia, ¿no? Y bueno, para esto es muy importante, como a mí me gusta y como siempre lo he comentado, estudiar la palabra de Dios de una forma muy profunda, de una forma muy exacta, muy precisa. Porque muchas veces nuestra vista pues pasa por los versículos, pasa por las palabras. Algunos versículos no los comprendemos muy bien y a lo mejor nos vamos a una versión con una traducción más actual, donde pueda ser más sencillo la comprensión de la escritura. Pero el riesgo que corremos cuando hacemos ese tipo de prácticas, que no está mal, no me malinterpretes, no está mal, es que podemos sí perder mucho de la profundidad que nos enseña, en este caso, pues la Biblia que más utilizamos, la versión que más utilizamos, que es la Reina Valera 1960. Y te lo digo porque hay personas que a lo largo de la historia se han enfocado y comprometido con el Señor de tal manera que han creado herramientas para poder entender la palabra de Dios de una forma más precisa, de una forma pues más profunda, ¿no? Y estoy hablando en este caso pues de Strong, ¿no? Que se dedicó prácticamente toda su vida a encontrar, traducir para todos nosotros cada palabra de la Biblia en su original hebreo y en su original griego. Si a ti te gusta estudiar la palabra, que estoy seguro que así es, estudiar verdaderamente y no solo leer, sino meterte bien a la profundidad de la escritura, yo te sugiero y te recomiendo que compres este diccionario, esta concordancia exhaustiva que se llama Strong. Pues en realidad no es tan barata, pero te juro que va a ser una herramienta que te va a llevar a otro nivel en el estudio de la Biblia. Y justamente por eso, porque por herramientas como esa, nosotros podemos encontrar una profundidad muy grande en la Reina Valera 1960, y lo que nos lleva, por supuesto, a tener estudios profundos de la palabra de Dios como el que vamos a tener hoy. Hoy vamos a recordar una historia que todo el mundo conocemos, hay frases incluso que pronunciamos, y que pues bueno, encontramos mucha sabiduría en ella, pero todavía existen cosas más profundas, hay cosas que todavía son más, pues no quiero decir escondidas, sino en realidad más como ocultas para aquellos que amamos estudiar la palabra, que sé que también cada uno de ustedes pues lo hace, ¿no? Estudiarla de manera profunda nos lleva a un solo fin, que es ¿cuál? Pues amar cada vez más a Dios. Como le conocemos cada vez más de una forma profunda, nos enamoramos más de Él y le amamos más y conocemos su corazón y conocemos de una forma más establecida su voluntad, su propósito para nuestra vida. Alguna vez tuve la oportunidad en el grupo de jóvenes compartir acerca del propósito, acerca de la manera en cómo podemos ir descubriendo el propósito que tenemos cada uno de nosotros. Todos lo tenemos. No dudes nunca en tu corazón y mucho menos en tu espíritu de que tienes un propósito. Hay un propósito por el cual el Señor nos ha creado, nos dio vida, nos mantiene aún aquí, porque bueno, preguntar qué hacemos aquí si ya somos redimidos, aceptados, adoptados, si ya tenemos la vida eterna por la misericordia de Dios, por su gracia, por el sacrificio de Jesucristo, pues ¿qué seguimos haciendo aquí, no? ¿Por qué no estamos ya de una vez con el Padre? Hay un propósito, y estudiar la palabra de Dios de forma profunda te va a ir haciendo darte cuenta de este propósito. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, si no, de verdad, clávate el estudio de la Escritura, porque eso va a ayudar a que tu propósito salte delante de ti, ¿no? De tus ojos, y entonces cuando lo encuentres pues vas a caminar más sobre las pisadas de Jesucristo y vas a poder andar como el Señor anduvo y nos enseña la Escritura. Pues bueno, vamos a poner este estudio en las manos de Dios, vamos a orar y ahorita vamos a encontrar esta historia que nos va a dar una edificación absoluta, pues es Dios quien nos habla. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor,
porque tú nos das vida, porque tú nos tienes aquí, Señor, reunidos como varones, Padre, para aprender cada vez más de tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú en nosotros, instruyéndonos, edificándonos, Señor, que cada palabra que mis oídos escuchen se aniden en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro espíritu, para que nuestra vida sea transformada. De nada nos sirve, Señor, estar escuchando sermones, estar escuchando mensajes, Padre, de 8 días a la semana, si nuestra vida, Señor, no es una vida que sea transformada. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú lo transformes, que podamos salir hoy después de este mensaje con una percepción diferente de ti, más enamorados, Señor, pero también más comprometidos, primeramente contigo, Dios, después con nuestras familias, Padre, y con todas las áreas de nuestra vida, porque tú nos tienes aquí con un propósito, Señor. Y además de darte gloria, Señor, queremos nosotros que nuestra vida sea un reflejo de tu gloria, un reflejo de tu reino, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por tenernos aquí en esta instrucción. Amén y amén, Señor. Y te voy a pedir que abras tu Biblia ahí en el Evangelio de Juan, el Evangelio, uno de los evangelios más dóciles, de los evangelios que más retratan el amor de Jesucristo, una persona maravillosa de la cual pues nosotros estamos enamorados. Y acompáñame por favor al capítulo 8, vamos a leer una breve historia, no completa, pero pues que ya seguramente todo el mundo se la sabe como de memoria, la historia, porque quizás los versículos tal cual, pues no. Juan capítulo 8, versículo 1 dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos. Esta es la conclusión del capítulo pasado, ¿ok? Acuérdense que los capítulos y los versículos fueron puestos muchísimos siglos después, muchos años después, y esto no representan cambios de idea, pero bueno, los puntos y aparte y los puntos y seguidos dentro de la gramática en la Biblia, pues nos dan una gran idea de qué está sucediendo. Y el versículo 2 es donde empieza nuestra historia. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Todos conocíamos la historia? Pues sí, ¿verdad? Es una historia muy cotidiana que se enseña mucho en el cristianismo. Evidentemente, algunas veces hemos utilizado incluso la misma frase, ¿no? El que esté libre de pecado, pues que arroje la primera piedra. Si tú estás libre de pecado, arrójame a mí la primera piedra. Muchas frases que nosotros podemos sacar de esta enseñanza, y que por supuesto en lo general tiene una enseñanza muy grande que nos ayuda a comprender mucho del carácter de Jesucristo, también por supuesto de los fariseos, de los escribas y de lo que estaba viviendo en aquella época nuestro Señor. Pero nosotros nos vamos a ir hoy mucho más profundo, porque esto va a edificar verdaderamente en nuestra vida. Y como ya saben, a mí me gusta irme letra por letra prácticamente, y dice así: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Es decir, Jesucristo ya se había apartado de Getsemaní, estuvo ahí en la noche, volvió, descendió al templo, y toda la gente vino a él, y sentado les enseñaba. Nosotros estamos conscientes de que Jesucristo, como es la persona a quien nosotros tenemos que imitar, pues entonces nosotros deberíamos estar conscientes de todo lo que Jesucristo hacía. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos hacerlo. Y si Él enseñaba y nosotros buscamos ser como el Señor Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer? También buscar enseñar, también estar delante de las personas, de nuestras familias, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, sobre todo también delante del Señor. ¿Por qué? Porque es bien importante, sí, que nosotros compartamos la palabra de Dios como varones, pero las personas que son casadas, pues son el sacerdote de ese hogar, son la representación de Jesucristo en ese hogar. Para quienes estamos en el camino, en el proceso,
como todos los demás, de poder llegar a casarnos, nosotros tenemos que aprenderlo de una vez porque es algo a lo que nos vamos a enfrentar. Es una responsabilidad que vamos nosotros a adquirir. Somos la representación de Jesucristo en nuestro hogar. Y es ahí donde primeramente tenemos que enseñar. Pero esto implica no solamente el poder enseñar, sino saber qué enseñar. Y nosotros debemos de prepararnos de tal forma que nosotros podamos enseñar a nuestra familia. En el grupo de amigos que tenemos, nosotros quizás somos a lo mejor como el tipo los líderes, o a lo mejor las personas que están más cerca una de otras, más cerca unas de otras, y nosotros somos alguien de influencia. Podemos llegar a ser líderes incluso con un par de amigos. Y nosotros como influyentes tenemos que tener también la capacidad de poder mostrar, primero con nuestra vida y después con nuestras palabras, a quién servimos y por qué servimos a Jesucristo. Esto nos lleva a nosotros a prepararnos, a, como te decía en un inicio, prepararnos en el estudio profundo de las Escrituras. Prepararnos no solamente de oídas, de lo que escucho los miércoles, de lo que escucho los domingos, prepararnos verdaderamente en casa. Porque nosotros, cada uno, conocemos las necesidades o del pie del que cojean nuestros amigos, ¿no? La gente que nos rodea, familiares que no son creyentes. Y nuestra vida, como alguna vez escuché, es la Biblia que todo mundo tendría que leer. Y no hace mucho una persona me recordó una frase de Spurgeon que decía: yo quiero que mi vida hable de Jesucristo, ¿no? Que mi vida sea ejemplo, que muestre a Jesús, que mi vida evangelice. Y si es necesario, tendré que abrir la boca. Entonces habla más quiénes somos y cómo somos que todo lo que podemos decir con nuestras palabras. En otros términos, pues, ¿cómo dicen las mujeres cuando se enojan? Tus hechos hablan más que tus palabras, ¿no? Y es una realidad. Nosotros tenemos que tener una vida, que esta vida sea la Biblia que la gente debe de leer. Y cuando sea necesario, podemos abrir la boca y entonces poder compartirle el Evangelio. Y esto es algo que nos lleva, si somos imitadores de Jesucristo, nosotros tendríamos que enseñar. Voy a tomar un poquito más de prisa para poder llegar al punto neurálgico de este mensaje. Dice: entonces los escribas y los fariseos, en el versículo 3, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. No había falsedad en la palabra de los fariseos ni de los escribas. Estaban diciendo una mentira. Como conocemos la historia y ya leímos el contexto, sabemos que decían la verdad. Ellos estaban dando constancia de que la mujer estaba en adulterio. Pero aquí fíjense cómo nosotros debemos de comprender el corazón y la mente de los escribas y de los fariseos, en qué es en realidad en lo que pensaban. Porque si bien eran las personas que guardaban la ley, que la enseñaban, que instruían, no era lo mismo que las personas llegaban y se sentaban alrededor de Jesucristo para que igual les enseñaran. Ellos daban ejemplo de que tenía que ejecutarse la ley y querían prender a Jesucristo en un error, y por eso le decían: si Moisés dijo, ¿tú te atreverías a contradecir a Moisés? Y conocemos la historia. Siempre buscaron hacer tropezar a Jesús, siempre buscaron hacerlo caer en un error. ¿Y sucedió? Jamás. Jamás. Y este Jesucristo es el que nosotros debemos de admirar. En lo personal, a mí me encanta la forma en que siempre les pudo responder a los fariseos y a los escribas. La manera en la que Jesucristo les respondía no era una manera inteligente, no era una manera audaz, ni aventada, tampoco fue nunca una manera soberbia de yo soy el Hijo de Dios y yo tengo la sabiduría del universo, no vas a poder jamás contra mí. No, simplemente fue unas respuestas de carácter divino, un carácter divino que venía de la comunión con el Padre. Porque cuando hablamos de Jesucristo, como se los he enseñado muchas veces, es hablar de la dualidad de Jesucristo, Jesucristo hombre y Jesucristo Dios. Y ahí vamos a despejar muchísimas dudas. Nunca se te olvide, cada vez, y es más, como práctica en tu estudio bíblico, puedes hacer esto. Cada vez que escuches a Jesucristo hablar, cada vez que leas, porque algunas Biblias traen las palabras de Jesucristo en rojo, pregúntate si está hablando como Jesucristo Dios o como Jesucristo hombre. Y vas a encontrar la gran diferencia entre uno y otro siendo el mismo, porque Jesucristo era 100% Dios y Jesucristo era 100% hombre. Y a veces las formas
como nos lo retrata la Escritura y sobre todo los Evangelios, es como hombre y a veces como Dios. Cuando nosotros podemos diferenciar entre una y otra, vamos a conocer mucho más profundo a nuestro Padre. Pero no así los fariseos. Los fariseos tenían en su mente algo que siempre iba en contra de lo establecido por el Padre. Ya no hablo de Jesucristo, sino de Jehová. Aquellos que ellos conocían en la ley, los fariseos, los escribas, y querían forzosamente que se cumpliera la ley, y encuentran a una persona en adulterio, a una mujer, y la llevan delante de Jesucristo para tratar de prenderle en algún error. Fíjate la mentalidad nada más. Si es algo, yo siempre he dicho, ¿no? Muchas cosas en mi vida y muchas cosas en la Biblia me han enseñado grande sabiduría, pero no con el ejemplo, sino con lo que no se debe de hacer. Y cuando nosotros meditamos y hacemos un juicio entre lo que es bueno y lo que es malo, también nosotros crecemos. No solamente se trata de analizar lo maravilloso que era Jesucristo, porque lo es. También la Biblia nos enseña y nos pone la historia de reyes que hicieron lo malo delante de Dios. De estas personas que eran los que guardaban la ley, que estudiaban profundamente la ley y que también nos dejan ejemplo de lo que no se debe de hacer. Y de ahí también se aprende. En lo personal yo aprendí de muchas personas de mi familia que no debo de hacer. Lo mismo sucede con la Escritura. Por algo Dios dejó estos testimonios corruptos, estos testimonios que hacían lo malo delante de Él, para que de eso nosotros también encontremos algo preventivo y no caigamos en lo mismo. Pero muchas veces como hombres, como varones, no. Yo tengo la razón sí o sí, no importando si la tengo o no, por simplemente ser la cabeza de alguien o ser el líder de alguien que te comentaba hace un momento, ya queremos tener forzosamente la razón, y hay muchas cosas en las cuales nosotros estamos equivocados, y más hombres vamos a ser cuando podamos reconocer cuáles son las fallas que tenemos, de qué pie cojeamos, y cuando somos lo suficientemente maduros y dóciles para poder entender, aceptar y construir nuestra vida a partir de una crítica, a partir de algo que nos hacen ver. Y los fariseos, fíjate aquí, decían, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. ¿Por qué tendrían que llevar? ¿Era normal que cada vez que alguien encontraban pecando se lo llevaran a Jesucristo? Tenían un plan. A ellos no les importaba si ella estaba en adulterio o no. Ellos lo que decían: tengo un pretexto para hacerte caer, tengo un pretexto para irte a retar, porque a ningún lado de la Biblia nosotros nos enseña que el Sanedrín había expedido leyes ante los fariseos y ante los escribas para decirles: cada vez que encuentren una mujer en adulterio, cada vez que encuentren a alguien robando, cada vez que encuentren a alguien fornicando, haciendo algún pecado, llévenlo delante de Jesucristo. No había una ley que dijera eso, pero ellos tomaron la ley en sus manos y dijeron: vamos a molestarlo, tengo un buen pretexto. ¡Qué mente tan corrupta! Y dice aquí, ojo con esto, versículo 4, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. O sea, la cacharon justo en el mero momento. Versículo 5, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Moisés los mandó? ¿Fue Moisés? ¿Fue Moisés quien les decía: si hay una mujer en adulterio, apedréenla, mátenla? ¿Fue una instrucción de Moisés? Levante la mano, ¿quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Y los demás? Nos esperamos a la respuesta, ¿sí? No se pierdan el próximo varón, ¿sabes? Vean nada más. Es como si, miren, se los voy a poner de una forma clara. Hace muchos años, cuando empezaba en el camino de Jesucristo, escuché alguna vez a un buen discípulo de un buen pastor, de un buen predicador, que llegó tarde a la prédica, en este lugar de reunión. Y cuando el pastor se le acercó, dijo: bueno, no llegaste, ¿no? ¿Sucedió algo? ¿Estás todo bien? Sí, todo está bien. Te perdiste el mensaje. Y este discípulo de este pastor, ¿saben qué fue lo que le preguntó? Le preguntó: ¿qué dijo Dios? Nunca le preguntó de qué predicaste, de qué hablaste, qué dijiste. Porque en realidad, pues no es uno el que habla,
Estás inspirado por el Espíritu Santo y te preguntas siempre, Dios, ¿qué quieres que tu pueblo escuche? Dios, ¿qué parte de tu pueblo quieres que sea edificada? ¿De qué forma? Y la pregunta que él le hizo de, ¿qué dijo Dios? A mí me impactó mucho siendo muy joven en Cristo. Porque verdaderamente es así. No son mis ideas, no son las ideas del pastor, no es lo que yo opino, yo pienso, yo considero. Es lo que Dios dice que es. Y los fariseos estaban tan corruptos en su mente con tal de hacer caer a Jesucristo como hombres sabios, porque ellos eran hombres, eran los meros, no había mujer que tuviera autoridad delante de ellos. Ellos eran hombres y tenían además los títulos de escriba y fariseo, tenían la ley en sus manos, tenían todo el poder. Y muchas veces así nos sentimos y pensamos que somos nosotros los que decimos las cosas, quienes hacemos las cosas por nuestra sabiduría, por nuestra propia prudencia o por nuestra propia experiencia. Y los fariseos aquí decían, es que dijo Moisés, perdóname, pero no lo dijo Moisés. Esto lo dijo Dios en el Pentateuco, que era la ley que ellos guardaban. Los libros que por supuesto escribió Moisés, porque fueron dictados por Dios. Moisés no puso esta ley, Moisés no puso estas reglas, fueron de Dios. Y es como alguna vez el pastor decía, no, pues no te molestes conmigo por lo que estás escuchando, moléstate con Dios. Él fue quien lo escribió, Él fue quien lo dijo. Y vean nada más la mente que tenían. En la ley nos mandó Moisés, neta, no. Cuando recibimos un consejo de nuestros pastores, de Yoshi, de Jesse, nosotros decimos, bueno, es que me mandó el pastor citando en un versículo, es Dios. Siempre ha sido Dios y siempre será Dios quien edifique nuestra vida. Y por supuesto que usa a nuestros líderes, a nuestras autoridades, para hacerlo. Son el canal, el instrumento para bendecir nuestra vida. Lo mismo debieron haber pensado los fariseos. De acuerdo al instrumento que usó Dios, que fue Moisés, la ley del Señor nos enseña a matar a esta mujer a pedradas. Pero nada de que nos mandó Moisés. Ahí nos damos cuenta de que no estamos regidos en nuestras decisiones muchas veces por Dios, sino porque alguien más nos influyó. Y si nosotros vamos a ser imitadores de Jesús, tenemos que ser una influencia positiva, una influencia progresiva, una influencia que vaya edificando la vida de todos los que nos rodean. Pero esto siempre basado en la Escritura, nunca, jamás en mi experiencia, en lo que yo pienso o considero que es mejor. Cuando te encuentres con esa encrucijada, con esa bifurcación, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué tenemos que hacer? Solicitar sabiduría. Y dijo Santiago, el hermano de Jesucristo, solicítala al Padre, que Él da en abundancia y sin reproche. Es así de sencillo. Dice, es en la abundancia y sin reproche. ¿Qué fue lo primero y lo único más grande que pidió Salomón cuando lo dejó como cabeza del pueblo de Israel? Dame sabiduría para llevarme de la mano a toda esta bola de gente para que vaya de acuerdo a tus mandamientos. Sabiduría. No, pero pues me mandó el pastor Tencho, me mandó el líder Feldespato. Él dice, no, es siempre lo que Dios dice. Y como varones nosotros lo tenemos que entender, es lo que Dios dice, no es lo que nosotros pensemos. Y dice más adelante, le preguntan, tú pues, ¿qué dices? Tú pues, ¿cuál es tu opinión de lo que estamos haciendo? Aquí le hablaban por supuesto a un Jesucristo que consideraban ellos 100% hombre, lo era por supuesto. Ellos nunca aceptaron. Llegaron a aceptar, ojalá que algún día podamos compartir ese tema donde un versículo en Mateo 28, donde se divide el judaísmo y el cristianismo. Hasta ahí reconocieron que Jesús era el Hijo del Señor. Y aún así lo ocultaron y engañaron a las personas con unas monedas de plata y por ahí siguió la corriente del judaísmo. Ahí fue donde se partió. Pero los fariseos y los escribas nunca pensaron que Jesús en este momento era Dios. Le estaban hablando a un hombre. Ellos, guardadores de la ley, grandes estudiosos, diciendo, ¿y tú qué piensas? Dame un consejo. Era puro reto, era tratar de caer, como decimos coloquialmente, un buscapiés, como retando a alguien a ver si tiene más sabiduría que los grandes estudiosos. Y es algo que nosotros, repito, como ejemplo, nunca deberíamos de practicar. Dice la Escritura, aquel que quiere saber algo, no lo sabe como debería.
Cuando yo soy profesional y soy erudito en esto, la Biblia dice que si crees tú saber algo, no lo sabes como deberías, porque además la sabiduría de Dios es infinita comparada con la nuestra. Ni tiempo tenemos de aprender verdaderamente todo, ni los hombres más sabios, sean cristianos, sean ateos, sean de lo que tú me digas, los coeficientes intelectuales más altos, no han tenido las respuestas de todo. Hasta eso es una micro parte del pensamiento y la sabiduría de Dios. Por eso dice, ¿quieres saber algo? Cuidado, no pienses más allá, dice el apóstol Pablo, no pienses de ti más allá de lo que es debido, sino piensa de ti con cordura, de acuerdo a tu medida de la fe. Pero ellos decían, nosotros somos los sabios. ¿Tú qué piensas? Y dice Jesucristo, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Yo tuve un perro, maravilloso el perro, un gran danés, pero ese era un gran danés, o sea, tamaño gran danés, un caballo. Cuando yo lo sacaba a pasear, era muy buen chico. Solo una vez me jaló y sí, me arrastró como 3 metros. Pero siempre era la buena onda, me daba chance. Y entonces ahí lo llevaba. Muchísimos perros en el lugar donde yo vivo salen a pasear con los dueños sacan a pasear a sus perros. Pues es que a veces a mí me sacaba el perro. Y se ponían a ladrarle de tal forma, o sea, se lo querían devorar. Y a lo mejor era un perro del tamaño de su cabeza. De verdad, o sea, perritos chiquitos histéricos ladrándole, otros a lo mejor más de estatura más grande, perros medianos, y le ladraban mucho. Y mi perro solo volteaba así y se seguía. O sea, la forma más maravillosa que yo vi de que en serio le valía súper gorro que le ladraran todos los perros. Solo imagínate a los fariseos en la gran tragedia. La mujer seguramente estaba acongojadísima, con llanto, con miedo, iba a morir a pedradas. ¿Te das cuenta? Y estos cuates así con el ánimo de molestar, de juzgar a Jesucristo, de cacharlo en algo. Y Jesucristo, dice la Escritura, se inclinó y con el dedo empezó a escribir en la tierra. Yo pienso que haber escrito, estos chavos están pa'l perro, o algo, no sé. Algo así ha de ver, es que nunca nos dice la Escritura. Con el dedo en la tierra. No le importaba, se inclinó y empezó a escribir. Y estos cuates seguían ladrando. Más esto decían tentándole para poder, pues, dice, inclinado hacia el suelo escribía en la tierra con el dedo. Versículo 7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó. Y a ver, ya, me cansé, ¿no? Y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Grandes sabios, grandes hombres, grandes varones, para juzgar la vida de todos los demás, de que sabemos y estamos conscientes de que esa familia es corrupta, esa familia no sigue a Cristo, esa familia tiene una doble vida, porque los domingos aquí levantan la mano y yo me he encontrado a las familias en galerías discutiendo, no sé, y tenemos muchos argumentos y muchos dedos para señalar a todo el mundo porque pensamos que nosotros estamos muy bien. Tenemos una actitud horrible de fariseísmo y de escriba, hasta que él se cansó y dijo, a ver, quien esté más libre de pecado es el primero en arrojar una piedra. De verdad, se sienten tan puros y tan limpios, son verdaderamente eso, arrojen la piedra. Ustedes no han pecado. Estoy parafraseando a Jesucristo, eso es lo que les dijo en pocas palabras. Si tú no has pecado, órale, dale. Pero si tú has pecado, no tienes derecho a aventar una piedra ni estirar el dedo en contra de alguien. Y es lo primero que hacemos porque nos sentimos los alfa, los pelos en pecho, el lomo plateado y no sé cuánta cosa dicen, y somos hombres, y sí, nosotros, y tenemos muchos años en Cristo, y estamos duro en contra de las personas, de nuestros discípulos, incluso de nuestros discípulos. Yo he encontrado personas que confían mucho en alguien, estudian con alguien, quieren ser como esa persona, como los pastores, como grandes predicadores, etcétera, etcétera, y los tratan con la punta del pie. Entonces, oye, pues si no es un terreno militar, ni es Cobra Kai, ni cosas así. Estamos hablando de la misericordia del Señor y a nosotros se nos ocurre tener una actitud de fariseos, de escribas, en lugar de ser pacientes. Y nada más, o nos la pasamos diciendo, están para el perro, a lo mejor ahí en tu grupo Conexión te sientes papas fritas y yo ya no voy porque estos no saben nada, yo sé más de la Biblia, ya nos sentimos así. No, va a llegar un momento en que como Jesucristo
alguien nos va a tener que exhortar y nos va a tener que hacer ver nuestra realidad. Y espero que hoy, en esta noche, el Espíritu Santo nos haga ver nuestra realidad. ¿Qué? Bueno, ¿en serio? ¿A dónde vas? ¿Estás listo para arrojar la piedra? Y mira, versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, de nuevo, siguió escribiendo en la tierra. Digamos que siguió sin darle importancia porque conocía el corazón de todos. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Quiero hacerte notar dos palabras aquí en estos cuantos versículos. La primera está en el capítulo 8, versículo 6, dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle a Jesucristo. Y en el versículo 9 dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Hay una gran diferencia entre estas dos palabras que significan algo maravilloso y algo muy estremecedor. La primera, la que está en Juan 8:6, de acusarle, querían acusarle, viene del griego categoreo, con K, categoreo, que significa acusar de alguna ofensa. ¿Qué estaban buscando entonces? Que Jesús dijera algo que fuera en contra de todos los principios farisaicos, etcétera, y lo están acusando por ser ofendido. Se entiende perfectamente, pero lo más curioso es la segunda palabra. En el versículo 9 dice que su mente los acusaba, ¿ok? Esta palabra en realidad significa redarguir. Pero quiero que escuches esto, viene del griego categoreo, categoreo. La primera nos enseña a acusar de alguna ofensa, pero esta palabra que se utiliza en Juan 8:9 tiene mucho que ver con el nombre de Satanás y de acusador. ¿Qué nos enseña la sabiduría bíblica? La raíz griega de estas palabras dice en el versículo 9, cuando Jesús les dijo: arrojen la primera piedra que esté libre de pecado, dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia. Esta palabra es la misma palabra que define a Satanás como tal. Satanás, que significa acusador. Es algo espiritual. Aquí no fue que ellos, después de haber definido la actitud que tenían, la actitud que como hombres muchas veces tenemos de soberbia y de que todos lo sabemos, etcétera, etcétera, no era una palabra, no era lo mismo que a nosotros nos enseñan a decir: no seas así. Era el Espíritu el que hacía redarguir la mente de estas personas, aún cuando no creían en el Señor. Porque ¿cómo va a tener conciencia alguien que toma a alguien en pleno delito para llevarlo a alguien y hacer caer en un delito a alguien más? En lugar de seguir con las reglas que ellos se supone tanto guardaban, traían una corrupción en la mente. Y ahora resulta que después de lo que dice Jesucristo, tienen conciencia y mejor se van. No es así. Lo que sucedió es que cuando Cristo habló, no habló como hombre, habló como Dios. Y lo que nos enseña a nosotros la Biblia en Romanos, de que no hay justo ni aun uno, de que todos habíamos sido destituidos de la gracia de Dios. Y Jesús se los estaba diciendo. Lo que redarguyó la mente de los fariseos y los escribas no fue su ética ni su moral, fueron las palabras de Dios que penetraron en su espíritu, acusándolos, recordándoles. ¿Quién es el que nos recuerda nuestros pecados? ¿Quién? El Espíritu Santo. Es el que nos da convicción de pecado. Es el que nos dice: la estás regando, no es así. Las palabras de Jesucristo hicieron que el Espíritu trajera redargüimiento, no sé si se diga así, que redarguyó la mente de los fariseos y los escribas en el Espíritu, y por eso se apartaron. Y aquí vemos varios grupos: los mayores casados, los mayores solteros, los menores casados, los menores solteros, y todos tenemos un grupo de edad y tenemos una experiencia en Dios muy distinta. Fíjate en el orden en el que se fueron. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. La sabiduría, no solamente de la edad, sino del conocimiento verdadero del Hijo de Dios,
nos va a hacer aún más conscientes de que nosotros no somos las blancas palomas que creemos ser. De que nosotros en esta madurez entendemos que al paso de los años y al paso del estudio bíblico nos damos cuenta verdaderamente de nuestro deterioro. Nos damos cuenta verdaderamente de la necesidad que tenemos de Jesucristo. No quiero que me malinterpretes porque sé que aquí hay muchos jóvenes y jóvenes prominentes en el Evangelio. Esa madurez no tiene que ver con la edad, sino con el conocimiento verdadero del Hijo de Dios. Y aquí hay dos grupos de personas, con Jesucristo y con la mujer acusada en el centro. Hay dos grupos de personas. No sé si lo notaste. Versículo 2: y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Y después estaban los fariseos que llegaron con la mujer a la que acusaban. Ve nada más cómo estos dos grupos, tanto el fariseo y el escriba, como los que querían aprender y eran discípulos de Jesús, pensaron en lo que había dicho. A nosotros no nos exime de responsabilidad el ser hijos de Dios y juzgar al mundo. Nosotros deberíamos aún más saber si estamos listos para arrojar una piedra. Y la prueba está en el último versículo. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Hablaba de los fariseos y los escribas, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿No había bajado todo el pueblo para estar con Jesús? No era Jesús, la mujer y los fariseos. Estaba todo el pueblo con Jesús. ¿Y quién quedó después de las palabras de nuestro Señor? Solo Jesús y la mujer. Aún los discípulos entendieron su condición y decidieron marcharse también. Porque la Escritura dice que solo quedó Jesús y ella. De ahí se desprende una gran enseñanza también. Pero lo que nos enseña viendo la Biblia, letra por letra, palabra por palabra, es justamente eso. No dudamos de que Dios confrontó al fariseísmo, de que Dios confrontó a los escribas, de que Dios no cayó siendo Jesucristo en sus provocaciones. No solo es eso, eso nos quedó claro a todos. Siempre, todos conocíamos la historia. Pero también los discípulos, las personas a quienes Jesús enseñaba en el templo desde la mañana, también se fueron, porque entendieron la condición que nosotros debemos entender también esta noche. Nosotros necesitamos de Dios sí o sí, de la sabiduría de Jesucristo sí o sí, de verdaderamente imitarlo a Él, de parecernos cada día más a Él y a Él, para ser varones conforme a su propósito, conforme a su voluntad. No sé si la mayoría de esos discípulos se fueron acongojados, no sé si saliendo de esta puerta nosotros nos vayamos reflexivos. En lo personal, llevo meditando ya algunas horas todo esto dentro de mi vida. Esas palabras que Jesús dijo tienen que impactar nuestra vida de una forma en la que nosotros podamos ver en dónde estamos parados en nuestra vida cristiana. De una forma en la que nosotros podamos valorar hasta qué punto no hemos sido los hombres que el Señor espera de nosotros. Hasta qué punto cada uno de nosotros nos hemos sentido suficientes para continuar como vamos con nuestra vida cristiana. Y si he de decir algo, el camino de Cristo está establecido de tal manera que solo los que son fieles pueden estar sobre sus pisadas. Que todos aquellos que son hijos verdaderos, con una fe sólida, con una fe constante, con una fe que está en crecimiento, pueden llegar a cumplir el propósito del Señor. Y en esta hora creo que es un buen momento para que nosotros reflexionemos. Si tenemos la mente de un fariseo, si tenemos la mente
de un discípulo que solo fue a sentarse con todo el pueblo en la mañana a escuchar al gran profeta Jesús o al gran líder, como muchas religiones y sectas manifiestan de Cristo, o si sus palabras, como para muchos discípulos, se anidaron en nuestro corazón y en nuestro espíritu y dieron fruto. ¿Estamos listos para arrojar la piedra? Yo en lo personal, no. Y por eso necesito a mi Señor. Y por eso necesitamos a Cristo. Ya vino la multitud en la mañana. Ya vinimos la multitud aquí al salón, a la alabanza, a la adoración. Cristo nos habla, nos pregunta, ¿en dónde de todo el camino está establecida tu vida en mí? Para meditar y para reflexionar. Amén. La Biblia tiene una profundidad enorme. Como al principio te dije, te invito a escudriñarla de forma paciente, con mucha calma. De nada nos sirve hacer la Biblia en un año de arriba a abajo sin saber qué dice verdaderamente. De nada nos sirve a nosotros conocer cada uno de nuestros ministerios ni de nuestro servicio al Señor si no conocemos primeramente a quien estamos sirviendo de manera profunda. Porque nos debemos a Él. Por Él somos, por Él permaneceremos, por Él tenemos la victoria, por Él somos eternos. Aunque sea por pura curiosidad, saber quién es el poderoso de Israel. La paciencia en el estudio de la palabra te va a dar algo que tú nunca imaginaste. Cuando la Biblia nos promete que Dios nos dará cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón de hombre, que quiere decir que has deseado, son las que tiene Dios preparadas para los que le aman. Tiene un sentido, primero es una gran promesa, y es un sentido que nosotros podemos entender de inmediato, pero hay uno todavía más profundo. Termina siempre con la condicionante de la promesa, para los que le aman. Si le amamos, pasamos tiempo con Él. Si le amamos, queremos conocerle más. Si le amamos, queremos hacer su voluntad. Si le amamos, verdaderamente queremos entregar nuestra vida. Esto es en lo íntimo, esto es en lo profundo. No es en las luces, no es en lo frontal de los escenarios, no es en el desarrollo preponderante y profesional maravilloso de algún ministerio, es en lo íntimo. Dios nos da mucho de sí en toda nuestra vida cristiana, mucho, más de lo que nosotros somos capaces de darle, mucho más. Pero eso es aún nada hasta que verdaderamente te encuentres cara a cara con Él y nuestro espíritu se conecte con su trono. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, Señor, porque tú eres bueno. Dios, te damos tantas gracias por el regalo de tu palabra, por el regalo de la Biblia, Señor, que nos lleva cada vez más a hacer tu voluntad y tu propósito, Padre. Te damos tantas gracias, Señor, porque tú ahí te muestras como el Dios al cual nosotros amamos. Nos muestras, Señor, también todo lo que nosotros debemos de ser. Padre, nos das las herramientas, nos das los ánimos, nos das los ejemplos, Dios. Nos das de tu aliento, nos das de tu paciencia, nos das de tu amor, de tu perfección, Señor. Nos das todo de ti para que nosotros podamos salir adelante en esta vida que nosotros, Señor, sin merecerlo, obtuvimos en ti. Gracias, Padre Santo, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos has mostrado que no somos ahora, ni estamos listos, ni estaremos listos para arrojar una piedra. Perdónanos, Señor, si lo hemos hecho. Perdónanos, Señor, si nuestra vida ha sido arrojar y arrojar piedras. Perdónanos, Padre, si tenemos muchos dedos extendidos para toda la gente que nos rodea. Perdónanos, Señor, si hemos fallado en ese aspecto, si hemos tenido este espíritu de fariseísmo, de escriba, de aquel que estorba el reino de los cielos, de aquel que por el conocimiento íntegro de las palabras que pueden estar escritas con tinta en tu palabra, se creen mejores, Señor. Dios, queremos que tu palabra se anide en nuestro espíritu, que germine de tal forma, Señor, que nuestra fe aumente hasta que se convierta, como dice tu palabra, en la más grande de las hortalizas, donde tu voluntad sea reflejada, Señor, donde tu imagen, Padre, sea también reflejada en nuestra vida. Perdónanos, Señor.
límpianos con tu sangre, Señor. Y no solamente eso, ahora levántanos, Padre, como varones valientes, esforzados, que guardan sus oídos, su boca, sus ojos, Señor. Que eviten señalar, que eviten criticar, sino todo lo contrario. Dios, que la fuerza de nuestras manos edifique vidas. Que nuestra vista, Señor, sea el canal para juzgar entre lo bueno y lo malo y saber qué camino tomar. Y sobre todas las cosas, que nuestra boca, nuestra lengua, sea de vida y no de condenación. Ayúdanos a ser esos hombres, esos varones, Señor, que van más allá en ti. Danos, Señor, la paciencia, danos, Señor, la fuerza para escudriñar tu palabra, donde sabemos que encontraremos tesoros eternos, sin corrupción, imperecederos, Señor. Líbranos, Padre, de creer las mentiras del acusador, del enemigo, del provocador, que promete cosas corruptas, Señor, temporales, efímeras y por supuesto falsas. Ayúdanos, Señor, a crecer en tu propósito y en tu voluntad, con la ayuda de tu Espíritu Santo. En tu nombre oramos, Señor Jesús, y te damos gracias y toda la gloria. Amén y amén. Amén. Pues bien, hermanos, gracias a Dios por este mensaje. Una maravilla que nosotros podamos tener la Escritura en nuestras manos y que podamos aprender, ¿no es así? Aprender del Señor es algo que vamos a seguir haciendo por la eternidad, y aún ahí va a haber muchísimas cosas que sigamos nosotros aprendiendo y aprendiendo. Pues bueno, me dio mucho gusto verlos, gracias a todos. Vamos a darle un aplauso de gloria a Dios. Gracias.